buenos días. El día de ahora vamos a ver el tema 1.3, suma de los ángulos externos de un polígono. El problema nos dice, encuentra la suma de los ángulos externos de estos polígonos. Tenemos un triángulo y un cuadrilátero. Vamos a empezar por el triángulo. Veamos. Tenemos aquí dibujado el triángulo con sus ángulos externos. Son los que están en color verde. Lo primero que vamos a hacer es observar. Vemos en la figura que se han prolongado los lados del triángulo. Y con eso se forman los ángulos externos. Pero, ¿qué conclusiones o qué podemos sacar de ahí? Tenemos para este caso el primer ángulo externo, observémoslo. Pero, ¿qué pasa si yo prolongo todo ese ángulo? Veamos. Si yo tomo el ángulo completo, yo sé que todo el ángulo mide 180 grados. Aunque no conozca solo la parte del ángulo externo, sé que el ángulo completo vale 180. Entonces voy a ocupar esto en los tres ángulos. Hagámoslo. Ahí tenemos. Todo mide 180, todos los ángulos. ¿Y cuántos ángulos tenemos? 3. Entonces es 180 por 3. Pero si yo multiplico 180 por 3, estoy tomando en cuenta también la parte de los ángulos internos del triángulo. Y esa parte no la quiero porque solo estoy tomando los ángulos externos. Esos son los que me interesan. Entonces tengo que eliminar la suma de los ángulos internos de ese polígono. ¿De qué forma? Bueno, recordémonos que la fórmula para los ángulos internos del polígono era 180 por n menos 2. Entonces vamos a restarle 180, eso multiplicado por n menos 2. ¿Y qué era n? Recordemos que n me representaba el número de lados del polígono. Entonces sería 180 por 3 menos 180 por... ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 3. Entonces sería 3 menos 2. 180 por 3 es 540 menos 180 por 3 menos 2, 1. Nos queda entonces 540 menos 180 y eso es igual a 360. Esa sería la suma de los ángulos externos de este triángulo. Recordemos primero, multiplicamos 180 por el número de ángulos que se formó, que en este caso eran 3, pero como lo estábamos tomando completo y nosotros solo queríamos la parte externa, entonces a eso le restamos la suma de los ángulos internos del polígono, que es con la fórmula 180 por n menos 2, donde n es el número de lados. Ya luego de eso solo hacemos la operación y llegamos a que la suma de los ángulos externos del primer polígono es 360. Vamos a hacer el segundo. Ahí tenemos el segundo polígono, que es un cuadrilátero. Tenemos sus ángulos externos señalados y pues la idea es ver de qué forma podemos encontrar cuál es la suma de esos ángulos externos. A simple vista no lo podemos hacer, pero podemos utilizar lo mismo anterior. Tomar todo el ángulo de cada ángulo externo
sería 180. Entonces vamos a tomar todo el ángulo. Ahí está ya. Cabe mencionar, no se los mostré anteriormente, pero esto no cambia aunque los lados del polígono cambien. Si ustedes pueden ver aquí, aunque yo mueva este polígono y cambie de forma, siempre los ángulos están los ángulos externos tal vez cambian de medida, pero si yo me doy cuenta qué es lo que pasa con los ángulos completos, pues nada, ¿verdad? Siguen midiendo 180. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a comenzar a trabajar de la misma forma anterior. Tenemos 4 ángulos de 180, por lo tanto multiplicamos 180 por 4. Vamos a ver, luego de eso tenemos que recordarnos que en esta multiplicación de 180 por 4 estamos tomando en cuenta la parte interna también, los ángulos internos de este polígono. Como eso no lo necesitamos, entonces vamos a restarlos utilizando la fórmula de los ángulos internos de un polígono, que es 180 por n menos 2. Recordamos que n es el número de lados, entonces decimos 180 por 4 menos 180 por el número de lados. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 4. Por 4 menos 2. Hacemos la multiplicación, en este caso, de 180 por 4. Ahí la tenemos ya. Y a eso le vamos a restar 180 por 4 menos 2, eso es 2. Entonces tenemos 720 menos 360, que es la multiplicación de 180 por 2. Al hacer esa resta nos damos cuenta que el resultado es 360 grados, lo que significa que la suma de los ángulos externos de este polígono es 360. Si se fijan, se parece al primer polígono, que también nos dio 360. Entonces esa sería la suma de los ángulos externos que están en rosado. Y vamos ahora a leer el concepto. Nos dice que la suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados. Como podemos ver, en el primer polígono tenía 3 lados, el segundo tenía 4 y siempre dio 360. Pero eso es para los ángulos externos. Luego dice, la suma de los ángulos externos de un polígono es 360, como lo habíamos visto anteriormente. Ahora solo queda que ustedes lo comprueben con otro tipo de polígonos con diferente número de lados y veamos si es cierto que llegamos siempre al mismo resultado.